Hola amigos, bienvenidos al canal. En el video de hoy vamos a tratar de reparar este reflector. En sí es una linterna tipo reflector. Tiene las lámparas son incandescentes de mucha potencia. Directamente esta no funciona. Ahí la encendimos y no hace nada. Ya traté de cargarla. Ahí vamos a probar. Prende la luz todo, pero no hace nada. Así que lo que vamos a hacer es desarmar. Vamos a controlar las baterías y vamos a ver si es problema de batería o de algo del cargador. Ya estuve mirando y me he dado cuenta que dentro de esto, que sería para apoyar la linterna hacia arriba, tenemos los tornillos que van a salir la tapa de atrás. Vamos a terminar sacando el último tornillo. Ahí está. Y a simple vista vemos que tiene dos baterías. Estas son las baterías de ácido plomo de 6 volt. Por el tamaño ya sé que son de 2.8 amperes. Así que lo que vamos a hacer, a ver, en esta parte tendríamos que medir a ver si tiene salida, digamos, y si le manda voltaje a las baterías. Eso es lo que vamos a hacer. Ahora le vamos a dar tensión, porque la luz prende bien, pero la verdad no sabemos si está saliendo voltaje hacia las baterías. Así que vamos a poner el voltímetro en voltaje y vamos a medir. Acá tenemos negativo y tenemos casi 18 volts. Eso quiere decir que salidas tenemos, así que estamos viendo que sale dos negativos y un positivo hacia adentro. Así que vamos a tratar de sacar las baterías. Antes de sacar la batería, una comprobación que podemos hacer, como medimos ya en esta parte, con el cargador teníamos 18 volts, pero en el mismo lugar podemos medir a ver qué voltaje nos da las baterías. En este caso me está dando 1.4 volts. Ahí se alcanza a ver mejor. Ahí. 1.3. Eso quiere decir que sí o sí vamos a tener que cambiar las baterías de la linterna. Para eso la vamos a sacar y vamos a ver si el cargador, digamos, acá muestra que cuando le ponemos el voltaje del cargador le manda tensión, pero hay que ver si adentro la plaqueta le manda tensión a la batería. Bien, haciendo palancas con un destornillador puedo sacar una y ahora sí la segunda ya sale más fácil. Y por lo visto son dos baterías que están puestas en serie para formar 12 volts. Son dos baterías de 6 volts. Como le había dicho, son de 2.8 amperes. Por el tamaño ya me había dado cuenta. Y están conectadas en serie para tener los 12 volts. Y allá internamente se ve la plaqueta electrónica. Pero lo único que vamos a hacer ahora es reemplazar las baterías. Y vamos a probar a ver si está funcionando todo bien. Y si nuestro cargador funciona bien. Bien, ya he conseguido las dos baterías para reemplazar, así que lo que vamos a hacer es sacarlas. Tienen que tener cuidado porque tiene una pequeña trabita, hay que aflojarlas y enseguida salen bien, digamos. Vamos a sacar a una
Y vamos a sacar esta también que está acá, y ahí ya salió todo. Bueno, viste como hoy habíamos visto que había dos cables que salían, uno directamente va a la batería y el otro directamente va a la plaqueta que está adentro. Así que vamos a sacar el puente de esta batería, y estas dos las podemos medir. Acá tenemos negativo y positivo, y tiene 0.2 volt. Directamente estas baterías ya no sirven más, así que vamos a cambiar. Vamos a medir, a ver, una nueva, cuánto tiene. Tiene, a ver si se alcanza a ver bien, 6.33 volt. Bueno, entonces lo que vamos a hacer es, en una vamos a poner el puente, traer la otra, positivo, negativo con positivo, vamos, quedó medio flojito, vamos a ajustar un poquito, ahí está. Así que tenemos los dos extremos, negativo y positivo. En estos dos extremos tendríamos que tener 12 volts. Así que vamos a conectar nuestro negativo y nuestro positivo. Y ahí tenemos ya conectado todo. Lo que tendríamos que hacer ahora es probar a ver si prende, y directamente, ahora vamos a traer un poquito más para acá y enciende bien. Era problema nomás de batería, pero antes de tapar y hacer todas las pruebas, lo que vamos a hacer es, vamos a conectar a ver si probamos cargar. Ahí ya muestra que está cargando, y vamos a medir a ver cuánto voltaje recibimos en nuestras baterías. Perdón, acá sería positivo y tendríamos que medir nuestro negativo en esta parte, y tenemos 14 volts. Eso quiere decir que el cargador interno está cargando la batería, así que el único problema que tenía esta linterna era las baterías agotadas. Así que lo vamos a armar y la vamos a probar. Bien amigos, ahí ya la tenemos armada. Vamos a probar directamente. La linterna reflector anda muy bien. Como calienta, la verdad que son de mucho consumo. Así que acá estuve justo mirando al desarmar y me he dado cuenta que dice de que está el 25 de 9 del 2010. Así que tiene unos cuantos años ya esta linterna. Bueno amigos, espero que el video les haya gustado. Es simple, sencillo. Vieron que únicamente fue cambiar las baterías, pero que les sirva. Así que si les gusta, por favor denle like, y si todavía no están suscritos a mi canal, los invito a suscribirse. Bueno, nos estamos viendo en unos días con un próximo video. Muchas gracias.